El tema del día, de las últimas horas, diríamos, es el tema de Genaro García Luna, que fue sentenciado a casi 40 años de prisión, más los que ya tiene, pues prácticamente ahí va a quedar ya recluido. Y como le digo, se ha hablado mucho del asunto, mucho del tema. Cuando se dio la sentencia, aquí le decíamos que había analistas nacionales que decían que no había pruebas contundentes, evidentes, que eran puros dichos de criminales. Y bueno, otros se alegraron porque dijeron realmente este hombre fue la cabeza de la delincuencia organizada. En fin, y mire, justamente sobre ese tema, en este momento ya tenemos un enlace hasta el estado de Michoacán, concretamente a la ciudad de Morelia, para platicar con un colega, un periodista y escritor también, tiene varias obras, quien sufrió, quien vivió, quien padeció el régimen de Genaro García Luna. Y voy a citar una de esas frases, una de las frases que él escribió. Dice: Genaro García Luna creó una historia en mi contra que me llevó a estar 3 años en la cárcel. Fuimos miles de personas las que estuvimos encarceladas, que desaparecieron o fueron asesinadas en el sexenio de Felipe Calderón. Se trata del periodista Jesús Lemus, sobreviviente de este sexenio, con quien vamos a platicar justamente de esta amarga experiencia y sobre la sentencia que se ha dictado sobre el ex superpolicía. Jesús, muy buenos días, hasta allá, Michoacán. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte, qué maestro. Un placer estar contigo esta mañana. Así es, Jesús, pues el tema del día, ya lo anticipábamos, es esto de Genaro García Luna, en donde pues finalmente ya hubo una sentencia muy importante. Tú viviste mucho de esta situación. Primero, por favor, cuéntanos tu experiencia terrible bajo la administración de este hombre. Bueno, pues contarte simplemente, maestro Evaristo, que yo estuve en prisión justamente por una historia que me fabricó Genaro García Luna. Eran los tiempos de la guerra contra el narcotráfico, y eran los tiempos de atestar los juzgados de inocentes, de expedientes de inocentes. Era el momento de llenar las cárceles de personas inocentes, siempre para tratar de plantear que se estaba llevando a cabo una guerra contra el narcotráfico eficiente y vertical. Por supuesto que era todo mentira. Genaro García Luna, igual que yo, fuimos miles de personas las que fuimos a dar a la prisión, y pues ahí me tocó ser acusado justamente por el régimen de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, y terminé estando en la cárcel de Puente Grande, en la cárcel de máxima seguridad, como si yo fuera un gran narcotraficante. Me acusaron de ser un miembro del crimen organizado, y una historia que me generó Genaro García Luna, en la que pues yo era el más terrible de los narcotraficantes mexicanos, y eso me llevó a que un juez corrupto me dictara un auto de formal prisión sin pruebas y que me abriera un proceso penal sin ningún tipo de elementos, y eso me mantuvo 3 años y 5 días en la cárcel. Y bueno, en ese proceso, pues ya te sabrás, se le va la vida a uno como preso. Conocí, fíjate nomás las inconsistencias que pasan a veces luego en la vida, que como parte de ser un preso de una cárcel federal, ahí conocí a muchos delincuentes que tenían nexos con Genaro García Luna, entre ellos Sergio Enrique Villarreal Barragán, que el Mochomo, Alfredo Beltrán Leiva, entre otros, que comienzan a contar historias de quién era García Luna, y ahí conozco prácticamente de cuerpo completo a Genaro García Luna, que luego me serviría de base para escribir algunos textos, como es mi libro El Licenciado, donde hablo de García Luna, Calderón y el narco, y donde explico justamente este desenlace que fue la sentencia. Yo lo comencé a explicar desde antes, cuáles eran los testimonios, cuáles eran las pruebas que había contra Genaro García Luna, y por qué García Luna sí iba a terminar de alguna forma sentenciado en una prisión de Estados Unidos. Qué impresionante eso que nos cuentas. ¿Y cuál fue el presunto delito? ¿Qué hiciste? ¿Fue lo que escribías o fue alguna otra circunstancia? Bueno, yo estaba escribiendo acerca de las relaciones del narcotráfico con la familia del entonces presidente Felipe Calderón, con su hermana Luisa María Calderón Hinojosa. Eso lo denuncié de manera pública en un periódico que yo hacía circular en la ciudad de La Piedad, Michoacán.
Después de eso, pues obviamente vino la revancha y yo fui acusado de lo que estaba señalando a la hermana del presidente, de tener nexos con el narcotráfico. Y eso fue lo que me llevó justamente a la cárcel. Me acusaron injustamente, sin ningún solo elemento de prueba, me acusaron de ser parte de una organización criminal, me dictaron el delito de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y esto seguramente, Jesús, pasaba pues en todo el país con muchas personas, ¿no? Claro, claro, estamos hablando de que en el gobierno de Felipe Calderón, por lo menos 37,000 personas inocentes fuimos encarceladas. De esas 37,000, pues por lo menos al día de hoy unas 12,000 ya nos encontramos afortunadamente en libertad, luego de que no se pudo demostrar nada de lo que se nos acusaba. Entonces yo no hablo en nombre de nadie, te digo las estadísticas que existen simplemente, pero todavía quedan una gran cantidad, más de los 20,000 presos que todavía no han podido salir en libertad, pues por la lentitud de los procesos penales, pero todavía hay gente encerrada de García Luna. Y ¿sabes qué es lo más curioso aquí, Evaristo? El tema es que el presidente, bueno, el secretario García Luna en aquel tiempo instituyó a los testigos protegidos como un instrumento de prueba, que sus testimonios fueran considerados como pruebas en los procesos penales. Y al instituirlos a estos como tales, pues le dio toda la formalidad a una versión como si fuera una prueba. Y hoy son testimonios los que se han tomado como pruebas allá en Estados Unidos justamente para sentenciarlo. Exactamente, es lo que decíamos hace unos minutos. Entonces, al ser considerados estos testimonios como pruebas, ¿consideras que de alguna manera se hace justicia? Sin duda alguna hay una justicia, aunque no es la justicia que quisiéramos verlo en una cárcel mexicana, juzgado por un juez mexicano y por supuesto con una sentencia más acorde, una sentencia mayor. La sentencia de 38 años más 6 meses, pues es relativamente baja para todo el daño que hizo, aunque hay que considerar que nomás está pagando lo que causó de daño al pueblo, a las leyes y al gobierno norteamericano. No se está considerando el daño que le causó a México ni a los mexicanos, y eso es otra cosa, pero la sentencia la considero de todas formas muy baja. Ahora, antes de continuar precisamente hablando de este personaje, me queda una duda. ¿Cómo saliste? ¿Fueron las circunstancias? ¿Fue el sistema judicial que sí funcionó lo que te permitió salir? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Cómo fue que realmente no pudieron demostrarte nada, pero además no pudieron fabricarte más cosas? No pudieron fabricar más cosas, pues porque a lo mejor no sé qué es lo que pasaría, pero habría muchísimos elementos como para que me hubieran seguido manteniendo en prisión. Salgo porque, como te lo digo, el Poder Judicial está corrupto en un 80%, pero hay un 20% de jueces y magistradas o magistrados que sí están haciendo su labor. Y fue un golpe de suerte caer en un juzgado de apelaciones de una magistrada honesta, la que reconoció y estableció que yo no tenía ninguna responsabilidad. Es más, que no había ni siquiera un solo elemento que supusiera lo que se me estaba acusando. Entonces, eso fue lo que a mí me da la libertad. Salgo absuelto completamente, luego de 3 años y 5 días de estar en la cárcel, y termino absuelto completamente, sin ningún tipo de restricción, alcanzo mi libertad plena, pero te digo, fue también producto de una magistrada muy honesta. Pues qué bueno, qué bueno. Y aprovechando pues el tema, ¿cómo ves entonces la reforma judicial? ¿Corregiría todo esto, todas estas situaciones creadas, estas acusaciones indebidas, sin sustento, sin fundamento, avisoras que todo esto que está haciendo el gobierno federal de modificar totalmente el sistema judicial realmente va a beneficiar a personas que como en tu caso, vivieron algo como esto? Mira, Evaristo, yo acabo de escribir un libro que se llama El Cártel Judicial, y es un libro que habla no de la reforma, sino de las causas de la reforma. Es decir, ¿por qué sí debe haber una reforma al Poder Judicial? Y debe haber una reforma al Poder Judicial porque partimos de un principio bien básico. 80% de los juzgadores tienen algún tipo de conexión o de nexo con el narcotráfico, con redes de poder, con los poderes fácticos, ejército, iglesia, empresarios. Hay una corrupción tremenda dentro del Poder Judicial.
80% de los jueces están coludidos, jueces, magistrados y ministros. Y solamente un 20% ha hecho su trabajo bueno. Entonces lo que se trata de una reforma al Poder Judicial es que se salve a ese 20% y al otro 80% no nada más como lo hace ahora la reforma de petate de la 4T, mandarlos nada más a su casa. No, hay que enjuiciarlos, hay que llevarlos a la cárcel, porque cometieron delitos, porque fueron corruptos, porque hicieron las cosas mal, porque traicionaron al pueblo de México. ¿Debe haber una reforma al Poder Judicial? Sí, pero no esta reforma de mentiritas y de tómbolas y de payasadas que hace la Cuarta Transformación. Eso no va a reformar al Poder Judicial. Lo único que va a hacer es destrozar al Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo mantenga el control sobre quiénes son los jueces y los juzgadores del Poder Judicial. Esta reforma que plantea la Cuarta Transformación es de risa. Esa solamente alguien estúpido se lo puede creer de que puede ser bueno para la sociedad. No va a servir para nada. Vamos a entrar en una situación peor a la que estamos. Es decir, el remedio va a surgir o va a ser peor que la enfermedad. Entonces, no es lo que lo que México requiere, esta reforma al Poder Judicial de mentiritas, de petate, de tómbolas, de ocurrencias, de suertes. Pues por supuesto que no es. Esto se la cree gente minúscula, reducida mentalmente como los Noroñas, los Monreal, los Sheinbaum. O sea, ellos sí se creen esta mentira, los López Obrador. ¿Sí? La gente que piensa en México, por supuesto que no está creyendo esto. Tenemos que rescatar a lo bueno del Poder Judicial, porque hay cosas buenas. No nada más debe ser el aspecto de venganza de Andrés Manuel López Obrador que debemos atender. Debemos de rescatar este Poder Judicial que nos ha costado mucho a los mexicanos, que no es producto de un PRI, ni de un PAN, ni de un PRD, como lo quieren hacer ver hoy los que gobiernan desde la Cuarta Transformación. Este Poder Judicial es producto de un proceso evolutivo en el que hemos estado los mexicanos, un proceso históricamente bien formado, bien trazado, que tiene que dar los resultados para lo que fue creado. Por eso yo no creo que la reforma al Poder Judicial que propone esta reforma de pacotilla de la 4T vaya a ser la solución. Esto es una mentada de madre para los mexicanos, mi querido Evaristo. Altamente preocupante, porque el tuyo es uno de miles de casos en el país que, como dices, si en lugar de mejorar vamos a empeorar, pues imagínate, cualquiera de nosotros, Jesús, en este momento o más adelante estaríamos exactamente en el mismo riesgo, en una mayor probabilidad, ¿no? Por cualquier cosita, hasta por decir cosas que incomoda a la autoridad. Qué situación está verdaderamente lamentable. Pues bueno, ¿qué se puede hacer? En fin, para regresar y concluir el caso de Genaro García Luna, entonces hablábamos de que consideras que que se quedó corta la sentencia. ¿Y qué te parece lo que ha dicho el expresidente de México? Aprovechó lo que dijo el juez para pues montarse en esa declaración de que Genaro García Luna tenía como que dos vidas, ¿no? La buena y la mala, y el expresidente de México, que lo contrató, que lo tenía como su responsable de la seguridad, dijo, pues yo nada más conocí la buena. Esto lo excusa, esto lo absuelve de su gran responsabilidad, que hoy mucha gente le está pidiendo que responda. Mira, mi querido Evaristo, si Genaro García Luna no dejó ver, o más bien si Felipe Calderón no se enteró de la doble vida que llevaba Genaro García Luna, o fue por incapaz o fue por pendejo. Y cualquiera de las dos cosas no puede ser tolerada en un presidente de México. No puede ser que te asalten de esa forma al presidente de México. El problema es que la incapacidad de alguna o de otra forma de Felipe Calderón, pues ahí está. Y que hoy salga a excusarse de que no me di cuenta, pues eso no satisface de ninguna forma al reclamo que tenemos los mexicanos para que explique. Aquí viene una cosa importante. Si él sabía o si no supo, por complicidad o por su idiotez, no supo o no quiso poner un remedio a la conducta de García Luna, pues ahí está la agencia del Ministerio Público y la Fiscalía de la General de la República lo debe de llamar a cuentas. Y si esto no lo está considerando el gobierno federal, pues entonces ahí partimos mal. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está hablando de manera muy insistente
otra vez del caso García Luna. Es muy rentable porque asusa a las huestes de la Cuarta Transformación, porque aviva el odio, el rencor, ese rencor que vino a dejar el propio Andrés Manuel López Obrador, un hombre frustrado, minúsculo, ridículo, que se alzó con la mentira de la transformación, y ahora quieren, en este momento, quieren como Claudia Sheinbaum, que sigamos creyendo las mentiras del asusamiento. Es un buen recurso siempre, Genaro García Luna, pero por supuesto que ella tiene los elementos, la presidente Claudia Sheinbaum tiene los elementos justamente para que pueda, de alguna o de otra forma, llevar a la justicia a Felipe Calderón. Ella es la única. Ni tú, ni yo, ni nadie más en México podemos llevar a la justicia al expresidente Felipe Calderón. Entonces, ¿por qué nos quiere pasar la factura? Una factura de odio, de rencor, que tanto les ha dado fruto a este gobierno de la Cuarta Transformación. Allí está, que dejen de engañar, que se pongan a trabajar, que dejen de estar criticando y que hagan más bien su trabajo, que lleven a la cárcel a Felipe Calderón y que ante el Ministerio Público Felipe Calderón explique si sabía o no sabía. Si no sabía, pues que se vaya a su casa y que le den una disculpa. Y si sabía, que se quede en la cárcel por ser cómplice de este delincuente. Totalmente, pues muchas gracias, Jesús. Déjame compartir un poquito de lo que has hecho para que nos digas ahora lo que estás haciendo. Periodista desde hace 20 años, ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción y editor de diversos medios. Todo esto que pasó fue en 2008, víctima de una confabulación, así la podemos llamar, del poder, en medio de la turbulenta llamada guerra contra el narco, emprendida por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, después de que su ejercicio periodístico se volvió incómodo para el gobierno de la República y sus allegados locales allá en el estado de Michoacán. Se te acusó de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, enviado a la cárcel federal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, de donde ya nos narraste, donde, caray, pues qué experiencia, ¿no? Te habrá dejado esto tan terrible, pero bueno, sin una sola prueba, finalmente, en diciembre de 2011, apenas a unos meses de su absolución carcelaria, a propuesta de la organización Reporteros Sin Fronteras, Jesús Lemus ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión, otorgado por la Fundación No Gubernamental Oxfam Novit Rory Peck. Quisimos, Jesús, compartir parte de tus antecedentes, tu historial, para que ahora nos comentes en qué estás trabajando. Ya nos adelantabas este libro también muy interesante, muy actual, sobre la reforma judicial. ¿Qué más estás haciendo? Bueno, pues estamos haciendo un trabajo de investigación, mi querido Evaristo. Estamos haciendo una labor de investigación. No puedo adelantar mucho, habla sobre el narcotráfico, por supuesto, que lo vamos a presentar pronto, ya el año que entra, publico un nuevo libro y estoy trabajando en eso, que tiene que ver mucho con cómo se fomentaron, cómo se crearon las bandas del narcotráfico en México, justamente desde el poder, y cómo el poder los ha utilizado a sus socios, los narcotraficantes, pues para hacer grandes negocios, algunos de los que están en la administración pública. En eso estamos haciendo ahorita esa labor, ya estamos en el cierre del trabajo, y pues ahí estamos, ya les platicaré cuando tenga el libro en la mano, mi querido Evaristo. ¿Qué número de obra es? ¿Cuántos llevas ya? Este es el número 15, mi querido Evaristo. No, perdóname. Excelente. Oye, no, 14. Más sobre el tema, regálanos alguna dirección, alguna página donde se puedan consultar tus libros y se puedan adquirir. Yo todos los días transmito a las 9 de la mañana, pues ya se me hizo un poquito tarde. Transmito todos los días a las 9 de la mañana en mi canal de YouTube, en el canal J. Jesús Lemus Barajas. Ahí estoy todos los días haciendo análisis informativos, sobre todo post-mortem informativo, de lo que está pasando en México, y ahí platico justamente de mis libros, de todos los libros. Ahí le explico a la gente, y tengo una especie como de un pequeño foro donde me sirve por lo menos para sacar las frustraciones periodísticas, mi querido Evaristo. Ahí está todos los días en el canal de YouTube J. Jesús Lemus Barajas, J. Jesús Lemus, y me pueden seguir también en Facebook, en Twitter, en Instagram. También estoy como J. Jesús Lemus en todas las redes.
Perfecto, perfecto, para que también la gente que se interesa por estos temas te pueda seguir. Muchas gracias, Jesús, por esta conversación. Sabemos que has venido aquí a Jojutla. Ojalá la próxima vez que vengas por acá, pues te sientes aquí también con nosotros a seguir platicando y hablemos de tu nueva obra. Por lo pronto, muchas gracias por esta colaboración. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, todo el equipo de producción, y ojalá que pues pronto podamos encontrarnos personalmente. Claro que sí, gracias. Hasta luego, Evaristo.